Yo tenía como 15 años, de manera innata empecé a fijarme en las aves. Me llamaba mucho la atención lo bonitas que eran. Empecé a observarlas, no tenía binoculares y entonces empecé a dibujarlas y a colorearlas. Yo manejaba todo eso en un blog y dibujaba y cuando tuve ya 17 años ingresé a la universidad, a la UIS en Bucaramanga, y allá por primera vez tuve acceso a libros especializados de aves y pues me puse a comparar mis dibujos con las láminas de ilustradores profesionales y las descripciones taxonómicas y demás, y me di cuenta que no estaba tan desfasado porque con mis dibujos alcanzaba a identificar a especie esas aves que yo había visto años atrás. Jorge, muchísimas gracias por participar en Ciencia Café Pa' Su Merced. Cuéntanos, ¿dónde estás ahorita? Yo estoy acá en la Universidad de los Andes en Bogotá. Estoy terminando mi doctorado en Ciencias Biológicas. Hoy nos vas a contar acerca de una publicación reciente súper interesante y que tiene que ver con características del plumaje de las aves. Esos patrones que se encuentran en las plumas de las aves, ¿qué tiene que ver con su biología, con que sean especies o no? Bueno, pues yo trabajé con unos pajaritos del género Remon, que son unas aves de montaña que están distribuidas en casi todo el neotrópico, y aquí en Colombia hay varias especies, y pues estas aves en particular se caracterizan porque tienen un parche negro en el pecho, y hay otras del mismo género, especies o poblaciones relacionadas, que no lo tienen. Principalmente se ha estudiado en aves de zonas templadas que lo que son los parches negros, ya sea en la garganta o en el pecho. Allá en la zona templada hay varias especies que tienen esas características: parche negro en la garganta o parche negro en el pecho, y varía entre machos, de un macho a otro. Y los machos que tienen el parche más grande usualmente son más dominantes y son más agresivos y acaparan los territorios y los recursos. Se cree que pues esto les ha conferido una ventaja, y ese ha sido el mecanismo que ha llevado a la evolución de este tipo de colores o de parches en las aves. Lo que nosotros quisimos hacer con una ave tropical, pues, que no se ha evaluado nunca, es la primera vez, es, bueno, aquí tenemos estos pájaros en las montañas que varían de población a población, unos tienen el parche, otros no lo tienen. ¿Será que esto también tiene la misma función? Señalar que los que lo tienen son más competitivos que los que no lo tienen. Entonces digamos que esa fue la idea que nos llevó a desarrollar este experimento. Entonces lo que hicimos fue simular algo que se llama intrusiones territoriales, que son unos experimentos en los que a un macho territorial que uno ha seguido en el tiempo y que sabe que ese es el macho dueño de ese territorio, uno le presenta un montaje taxidérmico, que es un pajarito que uno lo montó como un macho que parece vivo, y uno le pone un parlante con el canto de esa especie y simula que se le metió un nuevo macho a ese macho territorial. ¿Logran engañar al macho que es un macho de verdad? Sí, él se cree todo el cuento. O sea, el señuelo es principalmente el canto es el que lo atrae, y de un momento a otro se encuentra con un pájaro ahí montado, y ¿este quién es? Y entonces lo que nosotros hacemos es evaluar la respuesta de agresividad del macho territorial, del dueño de ese territorio. ¿Y qué hacían? ¿Le cambiaban el parche a los modelos o cómo era el asunto? Usábamos dos modelos prácticamente, machos o montajes con parche y montajes sin parche, y evaluábamos si había diferencia en qué tan agresivo se comportaba respecto a cada tratamiento. Y pues la idea era que si el parche es importante en esa resolución de conflictos, pues deberíamos esperar diferencias en la agresividad, que fueran de pronto más agresivos o menos agresivos respecto a no tener el parche. Pero lo que hicimos fue hacer el experimento en dos especies distintas de arremones. Una especie que está en la Sierra Nevada de Santa Marta, que tiene parche, y una especie que no tiene parche y que vive acá en los cerros orientales de Bogotá. Entonces lo que hicimos fue, en temporadas distintas, hacerle los experimentos a unos y a los otros, y pues siempre eran varios experimentos, y lo que encontramos fue que ambas especies fueron igualmente agresivas a tener o no tener el parche. Y eso pues lo que nos indicaba era que estos machos territoriales, pues por lo menos este parche, tenerlo o no tenerlo, no afecta su percepción de quién es un miembro de su propia especie, y pues que probablemente el parche no tiene ningún uso
en resolución de conflictos entre machos. Pasa en ciencia que muchas veces uno quiere responder una pregunta, pero surgen más preguntas. Entonces, si el parche no funciona en competencia entre machos, entonces, ¿cuál será la explicación de la presencia o ausencia del parche? El siguiente paso, que es de otro artículo que estamos trabajando, es evaluar el papel de las hembras en la presencia de este carácter, de este parche de color. No tenemos muy claro todavía, pero todo apunta a que las hembras son las responsables que en una población haya o no haya ese parche. Aquí en la población que estudiamos en los cerros orientales de Bogotá, que no tiene parche, lo que hicimos fue pintar machos, pintarles el parche a algunos machos. Entonces lo que hicimos fue usar tinte de pelo muy natural, con henna y eso para no afectar a los pajaritos, y monitoreamos esos machos pintados versus machos no pintados en el tiempo, y monitoreamos qué pasaba con sus hembras, y solo en los machos pintados hubo divorcios. Entonces las hembras abandonaron a algunos de esos machos pintados. Aunque no fue estadísticamente significativa la tasa de divorcio, nos llamó mucho la atención que solo les pasó a los pintados. Entonces, ¿las hembras qué hacían? Las hembras simplemente echaban al macho, y con el tiempo esa hembra se emparejaba con un macho sin banda artificial, sin banda pintada, o la hembra se iba a vivir con el vecino que no tenía banda. Entonces parece que es como una cuestión de preferencia de las hembras. Las hembras no les gusta la banda, por lo menos en esta población. Yo no sabía que los pájaros se divorciaban y mucho menos por si tiene o no una mancha. Mira tú. Qué curioso, fascinante. Se divorcian. Lo que pasa es que en aves tropicales es poder detectar divorcios requiere estudios a largo plazo. Es importantísimo los estudios a largo plazo aquí en el neotrópico porque casi no hay, ¿cierto? Bueno, pues hablando de los estudios a largo plazo, pues son muy importantes, y digamos que escasean en el neotrópico. Son muy poquitos los que hay a nivel de especies en el neotrópico, y pues aquí con este sistema nosotros ya llevamos como 4 años monitoreando estos arremón que viven acá en los cerros. Uno prácticamente que se vuelve un confidente y sabe muchas cosas de ellos. Entonces sabe con quién pelea, uno sabe quién es su hembra, si se ha divorciado o no se ha divorciado, si tuvo hijos esta temporada, si tuvo hijos la siguiente temporada. Cuando tengan alguna pregunta sobre arremón, ya saben a quién preguntarle. Jorge sabe todo, los últimos 4 años, nombres, quién canta, quién no canta, quién es la hembra, quién es el macho, quién es el esposo, quién se divorció, para que sepan cómo los estudios a largo plazo nos dan muchísima información. Anécdota científica. Yo estaba en la serranía de los Yariguíes, en Santander, y estaba capturando aves y anillándolas. Fui a revisar unas redes y me encontré un pollo de una perdiz. Cuando lo fui a sacar, apareció un adulto, y este adulto empezó a hacerme todo un despliegue alrededor. Se erizó y se hacía ver más grande, tratando de asustarme para que yo soltara su polluelo. Desenredé el juvenil y dije, no, pues lo voy a anillar y lo devuelvo. De vuelta para el campamento, lo pensé y dije, pero estoy haciendo mal. O sea, ahorita que devuelva el polluelo, probablemente el adulto no está, y pues este joven se va a morir, alguien lo va a depredar por ahí solo. Entonces ya era muy tarde para devolverme. Entonces dije, bueno, voy a terminar de anillarlo, lo proceso lo más rápido posible y vuelvo y lo libero. Así lo hice, y yo iba llegando nuevamente al sitio en donde lo había capturado con cierto temor y cierta culpa, cuando de un momento a otro me salió nuevamente el adulto. Entonces el adulto se había quedado ahí, lo estaba esperando, voló y se fue con el polluelo. Yo me quedé mirándolos con mis binoculares, y más o menos como unos 10 metros, 15 metros en el piso, pararon, y el adulto se quedó mirándole el anillo, que yo le había puesto un anillo metálico a ese joven, y lo miraba y empezó a darle pico, como, oiga, esto no es normal en usted qué hace con eso, ¿sí? Entonces, y pues después de eso como que se resignó y bueno, vámonos, y se fueron y se perdieron en el bosque. Pero entonces me quedó pues esa anécdota muy bonita de ver lo inteligentes y esos lazos sociales y familiares que tienen los animales
y pues fue todo un espectáculo esa experiencia que viví. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café. Ciencia para su merced.